Colegas, reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento. Les brindamos una vez más a la más cordial bienvenida, ¿no? Una nueva jornada de preparación para el nombramiento. Esta noche vamos a trabajar la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora que aproximadamente nos va a dar entre 12 a 15 preguntas en este examen de nombramiento. Entonces, nos va a ayudar bastante en levantar nuestro puntaje para poder sacar ventaja entre nuestros contrincantes cuando pasemos a la siguiente etapa. De lo contrario, para poder escalar o ubicarnos mejor en el cuadro de mérito para el contrato docente 2023 y 2024. Entonces, en ese sentido, con esas palabras, vamos a darle la posta al profesor Edgar Norabuena, para quien voy a pedirle fuertes palmas virtuales, y al profesor, por supuesto, también brindarle la más cordial bienvenida. Profesor Edgar, buenas noches y una vez más, bienvenido. Muy buenas noches a todos, colegas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar entonces sin más preámbulos con la sesión del día de hoy, ¿ok? Entonces voy a pedir por favor que me den el permiso ahí en el Zoom para poder compartir la pantalla. ¿Puede compartir, profesor? Ok, ya está. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, colegas. Reiterados los saludos. Primero, verifico dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Supongo que se me escucha también bien, ¿o hay algún problema? Un poquito entrecortado, profesor. A ver, vamos a probar con... A ver, ¿cómo va con los audífonos? ¿Se me escucha mejor o igual? Sí, se le escucha, profesor. Ok, ya. Me avisan cuando comienza a entrecortarse, porque a veces es fácil, y entonces cortamos la cámara para proseguir con nuestra sesión, ¿ok? Muy bien. Comencemos entonces, estimados colegas. Primero, quiero que esta imagen y me digan cómo puede relacionar esto con un texto. ¿Cómo relacionar esta imagen con... ¿Se puede o no se puede relacionar? ¿Hay alguna idea? Miren, esta imagen es un iceberg, ¿sí? La estructura de un texto. Como la basura. Corre, amorcito lindo, corre. A ver, atentos, atentos. Les decía, esta imagen de un iceberg tiene mucho que ver con la estructura de un texto. Porque generalmente en un texto leemos ideas literales y a veces comprendemos todo lo que está en la superficie y sin embargo, muchas veces, ¿no? Muchas veces no vemos o no dejamos de comprender, ¿sí?, la estructura profunda, es decir, el nivel inferencial
¿no? Entonces, esta imagen básicamente intenta hacer una imagen que nos permita, en primer lugar, entender que un texto tiene varios niveles de comprensión y que los niveles de comprensión básicos van a ser justamente esta estructura superficial, esta idea explícita y esta estructura profunda o esta idea implícita. Entonces, para verlo de mejor manera, por ejemplo, entonces, si esto es nuestro texto, vamos a entender entonces que el texto tiene una idea explícita, la idea que nosotros podemos leer, ¿sí?, con mayor facilidad, y aquí nosotros tenemos las ideas implícitas, que son las ideas que vamos a tener que inferir. ¿Por qué? Porque estas ideas no las vamos a ver, las vamos a, digamos, a calcular, las vamos a sospechar, las vamos a deducir, teniendo en cuenta lo que estamos leyendo en la superficie. En consecuencia, el lector debe realizar una lectura literal para comprender la idea explícita. Esta lectura literal para comprender la idea explícita se da de dos maneras: a partir de la repetición de las ideas y a partir del parafraseo. No olvidéis que la repetición de las ideas es decir lo mismo que dice el texto con las mismas palabras. Y el parafraseo es decir lo mismo que dice el texto, pero con otras palabras. Al final, solo está repitiendo la idea explícita. Eso se llama comprensión literal. No obstante, nosotros no podemos quedarnos justamente con las ideas que están en la superficie, sino que tenemos que analizar justamente la estructura profunda. Tenemos que proceder a la comprensión del siguiente nivel. Y el siguiente nivel justamente se comprende a partir de una lectura inferencial. Esta lectura inferencial implica la comprensión de ideas implícitas, de ideas que se presentan de manera indirecta, de ideas tácitas, de ideas que se sobreentienden, ¿ya? Y esta comprensión inferencial justamente se desarrolla a partir de dos mecanismos: el mecanismo de la el mecanismo de la extrapolación. Entonces, mientras entendamos nosotros que un texto va a tener estos tipos de ideas, entonces nosotros justamente vamos a proceder también a una, digamos, a una comprensión ya no llana, como si el texto fuese pues solamente de, digamos, de una sola, de un solo nivel, sino vamos justamente a realizar una comprensión y una lectura por niveles, ¿no? Entonces, entendiendo justamente que el texto nos va a presentar información por niveles de comprensión, ¿no? Ojo, solamente estamos hablando de los dos niveles acá, porque nosotros al menos tenemos que dominar los tres niveles básicos, ¿no? El nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico valorativo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las herramientas que debemos nosotros tener al momento de realizar una comprensión lectora? Por favor, estamos realizando un repaso primero de las cuestiones teóricas. Siempre hay que ver esto porque es importante, ¿sí?, recordar cuáles son los procedimientos, qué es lo que necesitamos de nuestras capacidades previas o de nuestro conocimiento previo para poder justamente resolver determinados ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos recordar para introducirnos a los temas de comprensión lectora? Necesitamos recordar el tema, ¿no? El tema, o también se le denomina el tema central,
Asunto central también se le denomina, asunto principal también. Ojo, se reconoce a partir de esta pregunta, ¿de qué o de quién trata el texto? ¿Sí? ¿De qué o de quién trata el texto? Fundamental. Recordar también que el tema o el asunto o el tema central es la idea que se desarrolla en todo el texto y se presenta como una frase nominal. Ojo, frase nominal, es decir, un nombre, no tiene verbo, ¿ya? También recordar que la segunda o el segundo elemento que debemos siempre identificar es la idea principal. La idea principal se identifica a partir de esta pregunta. Se dice de tema. Y la respuesta debe ser la idea más importante del párrafo. Porque no nos olvidemos que las ideas principales constituyen la idea fundamental en cada párrafo, ¿ya? Es el que afirma o niega algo con respecto al tema y se presenta como una oración, es decir, en su estructura va a poseer verbo, ¿ya? Estos dos son los elementos más importantes, pero no nos olvidemos que hay elementos complementarios del texto que también justamente nos ayudan a su comprensión. Y este elemento complementario es la idea secundaria que podemos reconocer a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Qué más se dice de la idea principal? ¿Por qué? Porque la idea secundaria es la idea que refuerza, adiciona, amplía, explica, explicita lo que ya se ha expuesto en la idea principal. Obviamente también es una oración y por lo tanto en su estructura posee un verbo. Recordemos también que en algunos casos se va a presentar un texto con título. El título básicamente se reconoce con esta pregunta: ¿qué precisa el texto? ¿No? Y lo que precisa es justamente una síntesis del tema y la idea principal. Recordemos que el tema y el título se parecen en su estructura porque resultan siendo frases nominales, en conclusión no tienen verbo, ¿ya? Entonces, estos son, digamos, los conocimientos previos que debemos activar para emprender el proceso de comprensión lectora. Entonces, a partir de esto, comenzamos con lo siguiente. Miren acá. Fíjense, este es un texto rápido, que creo que lo leamos juntos. La minería es una actividad económica que se refiere a la extracción de minerales. Dependiendo del tipo de mineral a extraer, se divide en minería metalúrgica y en minería no metalúrgica. Simplemente preguntémonos primero por el tema, porque eso es lo que nos interesa. ¿De qué o de quién trata el texto? De la minería, ¿cierto? De la minería. ¿Qué se dice de la minería? Que la minería es una actividad económica, se refiere a la extracción de minerales. Si te estás dando cuenta, todo lo que hemos subrayado en la primera parte es la idea principal. La idea principal, ojo, hemos dicho, tiene verbo. Aquí está el verbo, ¿ves? Este es el verbo. Pero también hemos dicho que el tema, aquí está, dentro de la idea principal está el tema, y hemos dicho que la idea principal, perdón, el tema es una frase nominal, es decir, es el sujeto de la oración que funciona como idea principal. Entonces allí tenemos el tema, la minería, que es la idea genérica que se desarrolla en todo el texto. La idea principal, la minería es una actividad económica que se refiere a la extracción de minerales. Ojo, incluye en su sintagma nominal al tema, ahí está. ¿Sí? Eso es una forma de reconocer justamente nuestro tema. Aquí está la idea secundaria y por supuesto el título puede ser la minería, sus tipos de minería, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a mi título por el tema, fíjate, supongamos que el título es la minería y sus tipos. Yo le pregunto a título nada más por el tema, ¿de qué o de quién habla? De la minería. ¿Y qué me va a decir de la minería? Sus tipos. ¿Ves? Si un texto aparece con el título, rápidamente al título le vamos a preguntar por el tema y por la idea principal. Porque como hemos visto, el título es la síntesis del texto. Y por supuesto,
tiene que poseer en su estructura al tema. Ya, ese es el título, esa es la importancia del título. Muy bien, entonces, activadas ya nuestros conocimientos previos, comencemos con el texto número 1. Dice, si la clase política peruana en su totalidad estuviese interesada en acabar con el tráfico de armas, lo acabaría. Rápidamente notemos que el tema es la clase política peruana, ¿no? O sea, ¿de qué o de quién trata el texto? ¿No? De la clase política peruana. ¿Qué nos dice de la clase política peruana? Bueno, pues que si estuviese interesado en acabar con el tráfico de armas, lo haría. Pero como no está interesado, no lo hace. ¿Ves? Ahí está, facilísimo, facilísimo, ¿ya? Y a partir de la identificación del tema y la idea principal, nosotros vamos a realizar la lectura literal e inferencial, ¿no? El problema no reside en la dificultad de acabar con dicho tráfico en sí, sino en la determinación de la totalidad de los políticos para acabar con dicho asunto de una vez por todas, ¿no? Dicho de otra manera, en algunos políticos se da un conflicto de intereses personales e intereses nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo que si la clase política quisiera acabar con el tráfico, lo haría, pero no lo hace. ¿Por qué? No porque, no porque haya, digamos, que el tráfico de armas sea un problema difícil, sino porque simplemente, dice, no tienen la determinación. O sea, no les interesa, ¿no? ¿Y por qué no les interesa? Porque se presenta un conflicto de intereses entre los personales y los intereses nacionales. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos lanzando nuestras respuestas. Por allí, Violeta ya ensayó una respuesta muy bien. A ver, vamos con algunas otras, por favor. Escriban sus respuestas. En todo caso, pueden también decirla activando el micrófono. Muy bien. Julio César también nos está dando la respuesta. Maritza Fierro, alternativa C. Julio César, alternativa C. Muy bien. Vamos entonces a ver si hacemos la resolución respectiva. Dice, a ver, ¿los problemas nacionales son más importantes que los particulares? No, no, eso no implica, ¿verdad? Lo que implica es que los intereses particulares alcanzan a la clase política, tampoco. El mayor problema del país reside en conciliar los distintos intereses personales, ¿no? Entonces allí nuestra respuesta viene a ser la alternativa C de casa, ¿no? Ojo, la implicancia se refiere a una comprensión inferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? Es decir, ¿cómo vinculamos este problema? ¿Cómo lo explicamos? ¿No? Eso, a eso se refiere con esa pregunta, ¿ya? Listo. Muy bien. No sé si he aclarado la duda de Edith. En todo caso, me avisa, por favor, si continúo con la duda para poder explicar de nuevo, ¿ya? Muy bien. Vamos con el texto número 2. A ver. No quepa la menor duda de que la clonación de organismos humanos será cosa de todos los días en el futuro. Dicho proceso es incapaz de reproducir emociones y sentimientos, ¿no? El concepto de persona humana, sin embargo, se define justamente por su totalidad unitaria, incluyendo obviamente emociones y sentimientos. Luego, este hecho hace únicas a las personas, ¿no? A ver, entonces, el autor del texto apoya la tesis de que
¿Cuál es el tema central que está defendiendo el autor del texto? La C, Ajá, profesor, la C. exacto. Esa postura, esa perspectiva, ese punto de vista, como dice Violeta, ¿no? Nos está preguntando justamente por esa perspectiva, por ese punto de vista, ¿no? Por esa posición, también se le dice, ¿no? Entonces, obviamente, es la alternativa B de bueno en el futuro, en general, personas, dado que los sentimientos y emociones son únicos. Profesor, es la C, profesor. A ver, perdón. No se puede ubicar personas porque no se pueden clonar sentimientos ni emociones. No, sí, está bien. Está bien, ¿quién me está refutando ahí? Está refutando con muy buena competencia. En efecto, aquí es esta. No se puede ubicar personas porque no se puede clonar sentimientos ni emociones, ¿ok? Listo, muy bien. Hay una pregunta muy... gracias por la rectificación. Muchas gracias. Ahí estaba equivocando. Hay una pregunta que voy a responder rápidamente, ¿ya? A ver acá. Mira, cuando se habla de tesis, ¿sí? Cuando se habla de tesis, se habla de una postura, ¿sí? Se habla de una postura, de un punto de vista, se habla de la idea que el autor del texto pretende, uno, defender o también pretende refutar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una tesis, una idea que el autor del texto puede defender o puede refutar, ¿ya? Si pretende, ojo, si pretende defender, entonces su texto, sus argumentos necesitan persuadir al lector, persuadir, vencer positivamente, convencer para hacer algo. Y si pretende refutar, generalmente su texto va a estar hecho para disuadir. Disuadir es convencer para, digamos, para negar o para no hacer, ¿ya? Entonces, esa es la tesis, ¿sí? La tesis es una postura, un punto, una idea. El autor del texto va a justamente exponer bien para defender o bien para refutar, ¿ya? Ese es o esa es una tesis, ¿ok? Listo, no sé si fue, si fue convincente. En todo caso, como repito, hay que seguir preguntando si persiste la duda, ¿ok? Listo, ya. Muy bien, entonces continuamos. Texto 3. Texto 3. Sin personalidades creadoras que piensen por sí mismas, es impensable el desarrollo de la comunidad como lo sería el desarrollo del individuo fuera del ámbito comunitario. El texto anterior apunta a la conclusión final de que el individuo creador y la comunidad se necesitan mutuamente para su respectivo desarrollo, ¿no? Entonces ahí tenemos la alternativa C de casa. C de casa es nuestra respuesta. Muy bien. Allí hay una pregunta que hay que responder. Ojo,
Hasta aquí la pregunta C, la pregunta 1, alternativa C de casa, por favor, ¿ya? ¿Ahí hay alguna duda? ¿Hay No, alguna duda? profesor, no, profesor. Ok, muy amables, gracias. Vamos a responder esta preguntita de la compañera que nos dice si la tesis y la idea principal son iguales. Rapidísimo, primero vamos a decirle que sí, tesis es igual a la idea principal, ¿ya? Para más o menos a grosso modo, ¿ya? A grosso modo. Pero no es tan fácil que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque una tesis va a pertenecer a un texto argumentativo, ¿sí? Una tesis siempre va a pertenecer a un texto argumentativo. Y no nos olvidemos que el objetivo del texto argumentativo es justamente la convencer, ¿no? Convencer al lector, ¿no? Y el convencimiento se puede dar de dos maneras. Persuadir, es decir, convencer para hacer, convencer favorablemente, o disuadir, que es convencer negativamente o convencer para no hacer, ¿ya? Me refiero a esto. Por ejemplo, supongamos que yo estoy hablando digamos, a ver, del aborto, ¿sí? Entonces yo te voy a convencer de que el aborto es malo y que no lo debes practicar, ¿sí? Entonces ese convencimiento básicamente tiene el objetivo de disuadir, ¿verdad? Porque es convencer para que tú no lo hagas, para que el lector no lo practique, ¿no? En todo caso, o por el contrario, si yo hablo, por ejemplo, de la importancia de la lectura, entonces yo te estoy convenciendo con la finalidad, o yo te estoy convenciendo justamente para persuadirte, ¿no? Es decir, te estoy convenciendo positivamente, ¿no? Te estoy convenciendo para que lo hagas, ¿sí? Eso es persuadir, para que tú practiques la lectura, ¿ya? Ojo, entonces, las tesis pertenecen al texto argumentativo. Sin embargo, la idea principal no pertenece al texto argumentativo, ¿no? Por el contrario, la idea principal básicamente pertenece al texto expositivo. Y el objetivo del texto expositivo es simplemente, ojo, es simplemente informar. Nada más, informar, ¿sí? No le interesa que tú te convenzas, que no te convenzas, que hagas o no hagas, no, es simplemente informar, ¿sí? Entonces, el complemento de la idea principal son las ideas secundarias, ¿ya? Mientras que el complemento, ¿sí? El complemento de una tesis no son ideas secundarias, sino son los argumentos, ¿sí? Son los argumentos. Entonces, esa es la diferencia entre una tesis y una idea principal, que a grosso modo sí son equivalentes, pero que la tesis pertenece a un texto argumentativo cuyo objetivo es totalmente diferente de un texto expositivo cuyo objetivo también es totalmente diferente, ¿ya? A ver, dice Edith Verónica me pregunta, entonces, tesis con idea principal son iguales. El autor defiende su tesis, si es negativo o positivo, se puede decir evidencias. Si el autor va a defender una determinada tesis, ¿sí? Hemos dicho que esta resulta siendo la postura, ¿no? Resulta siendo la idea, resulta siendo el punto de vista. Sí, esa es la tesis, ¿ok? Lo que complementa son los argumentos. Ahora, los argumentos, ¿sí?
los argumentos pueden ser evidencias, evidentemente, ¿ya? Sin embargo, es totalmente diferente hablar de la idea principal, que sí es equivalente, pero no es igual, ¿no? O sea, podemos hacer una equivalencia así por acá, pero no te olvides que la idea principal pertenece a un texto expositivo y su complemento son las ideas secundarias, no son los argumentos, ¿ya? Eso es lo que debemos básicamente tener en cuenta en cuanto a la diferencia entre la tesis y la idea principal. ¿Ya? Muy bien, no sé si aclaré las dudas. Ok, muy bien. Ok, Edith. Entonces, continuamos con el texto número 4. Número 4 dice, cuando un diplomático dice sí, es así, debe ir con tilde. Es así, debe ir con tilde. Voy a ponerlo luego. Quiere decir quizá. Quiere decir quizá. Cuando dice quizá, No. quiere decir no. ¿Ah? No es. Cuando una dama dice no, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir sí. Y cuando dice sí, no es una dama. Curioso, ¿no? Ojo, voy a ponerle las tildes, ¿ah? No son condicionales, son afirmaciones, ¿sí? Sí de afirmación. Entonces, del texto se desprende. Mira, la palabra desprender significa deducir, se infiere, ¿verdad? Este es el nivel inferencial. Del texto se desprende lógicamente ¿qué podemos decir? ¿Qué se desprende de manera lógica? Profesor. Entre diplomáticos y damas existe una relación de antonimia. Puede ser, ¿no? Antonimia. Antonimia. A ver. O entre diplomáticos y damas, o los diplomáticos y las damas deben responder de manera distinta a una misma situación. A una misma situación, ¿sí o no? Porque cuando un diplomático quiere decir quizá, dice sí. Y la dama, cuando quiere decir quizá, dice no. ¿Cierto? Entonces ahí hay una relación, digamos, opuesta, pero a determinados contextos. Entonces, no sé si podría ser la A. Dice, existe una relación de antonimia. Me da a entender que diplomáticos y damas son opuestos, pero no son opuestos, que damas y diplomáticos sean opuestos. El texto dice es que responden de una manera opuesta, ¿sí? A una misma situación, ¿no? La situación es que quieren decir quizá. Entonces el diplomático dice sí y la dama dice no, ¿cierto? Entonces responden de una manera distinta a una misma situación. Por lo tanto, allí nuestra respuesta tendría que ser ¿cuál? Allí tendría que ser la alternativa B de bueno, ¿ya? La alternativa B de bueno. A ver, ¿qué pasó, colegas? ¿Se me escucha o los he dejado pensando demasiado? Sí se escucha, profesor. ¿Sí, no? Ya, han estado pensando ahí de manera detenida, entonces ya. Listo. Ahí voy a corregir, porque si no se corrige hoy, no se corrige mañana, ¿cierto? Muy bien. Vamos con el siguiente texto. Este está fácil, mira este texto tan hermoso. Las horas pasan para todos, salvo para Alicia. ¿Hay alguien que se llame Alicia por ahí?
Miren lo que dice, ¿ah? Las horas pasan para todos, salvo para Alicia. El tiempo se compone solamente de horas. El paso del tiempo hace viejas y feas a las personas. Ahí está la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es, en todos los casos, cierto según el texto? Vamos, colegas. ¿Será correcto decir Alicia no se vuelve fea por el paso del tiempo? ¿Qué dicen? Yo pienso que no, porque aquí el texto dice, mira, las horas pasan para todos, salvo, excepto para Alicia. Entonces yo no puedo decir Alicia no se vuelve fea por el paso del tiempo. Aquí estaría admitiendo que para Alicia sí pasa el tiempo. El texto me dice que no. Entonces, la alternativa A no puede ser. Ya, vamos, vamos. ¿Es la B o la C? Anímese, anímese. Dale, dale. ¿Cuál es la respuesta? Hay alguien que levantó la mano. ¿Cuál es la respuesta? Dígala. Profesor, yo lo desarrollé como lógica de proposiciones. Cuando el texto dice, las horas pasan para todos salvo para Alicia. El tiempo se compone solamente de horas. Yo también sé que el tiempo se compone solamente por horas. Entonces es lo mismo decir que el tiempo se compone solamente por horas y el tiempo no pasa todos excepto para Alicia. Ahora, el paso del tiempo hace viejas y feas a la persona, pero el tiempo se compone y para todos salvo para Alicia, entonces Alicia no se vuelve fea por el paso del tiempo, porque ahí dice salvo para Alicia. O sea, tu alternativa sería la A. Sí, profesor. ¿Ok? ¿Qué dice Lady? Lady. Uy, Lady se me fue. O se desanimó. Violeta, solamente tengo una observación. Mira, dice, Alicia no se vuelve fea por el paso del tiempo. ¿Cómo entiendo esto? Que para Alicia sí pasa el tiempo, pero no se vuelve fea. ¿Sí o no? Eso entiendo. Porque acá dice, no se vuelve fea por el paso del tiempo. O sea, para Alicia sí pasa el tiempo, aunque no se vuelve fea. Pero aquí el texto dice claramente, mira, las horas, o sea, el tiempo pasa para todos, salvo, excepto para Alicia. Entonces no puede ser cierta la alternativa A. Pero el tiempo está compuesto solamente por horas, no es el texto. Claro, el paso del tiempo, a ver, el tiempo se compone de horas. O sea, ¿qué es hora? Es tiempo, pues. Es tiempo. ¿Todos envejecen con el tiempo? No, no todos. Alicia no puede volverse vieja, porque para ella no pasa el tiempo, pues ve. ¿Cuál es la condición para volverse viejas y feas? El paso del tiempo. ¿Y para Alicia pasa el tiempo? No, no pasa el tiempo. Entonces, Alicia no puede ser ni vieja ni fea. ¿Ve? Allí nuestra respuesta es esta. Alicia no puede ser fea, ni mucho menos vieja.
Porque la condición para ser viejos y feos es el paso del tiempo. Y para Alicia no pasa el tiempo, salvo para todos, menos para Alicia. Y lo dice ahí en la primera oración nada más. ¿Ya? Listo. Muy bien. Es un poco, como dice la compañera, ¿no? Violeta, este es un poco de lógica también, ¿no? Claro, el texto es eso, lógica. No te olvides que incluso en razonamiento, Profesor, dime Violeta, si decimos que el paso del tiempo hace viejas y feas a las personas, es como decir que por el paso de las horas hace viejas y feas a las personas, ¿sí o no? claro, El paso ya, entonces si el paso de las horas hace viejas y feas a las personas, entonces, excepto para Alicia. Alicia no se vuelve fea pues, por el paso del tiempo, no se vuelve fea, pues, ¿no? no, pero cuando tú dices no se vuelve fea por el paso del tiempo, estás asumiendo que para Alicia sí pasa el tiempo. No, dice Alicia no se vuelve fea por el paso del tiempo. Es como decir, Claro, el paso del tiempo hace viejas, pero menos para Alicia. Pues. No se vuelve fea por el paso del tiempo, es como decir por el paso de las horas. Las horas pasan por todos los para Alicia, por lo tanto ella no se va a volver fea. Pues. ya. Sí te entiendo. Tú me estás diciendo, o tú estás entendiendo esto, no se vuelve fea por el paso del tiempo. O sea, la fealdad aquí es por el paso del tiempo. Eso es lo que tú estás entendiendo. Y está muy bien lo que que hayas entendido de esa manera, pero la oración se plantea de esta manera. Alicia no se vuelve fea. ¿Por qué no se vuelve fea? O no se vuelve fea por el paso del tiempo. O sea, aquí me parece que estamos entendiendo de dos maneras. Te explico al toque, ¿ya? Porque hay que aclarar antes de pasar. Siempre, si no, dejamos dudas y las dudas no nos ayudan a construir conocimiento. Fíjate. La 1 dice es, tu postura primero, ¿ya? Más o menos así. Alicia no se vuelve fea porque la fealdad es producto del paso del tiempo. Eso es lo que tú has entendido. Creo que es lo que has entendido en la alternativa A, ¿sí? Lo que yo entiendo es esto, que Alicia no se vuelve fea, ¿sí? No se vuelve fea, ¿ya? No se vuelve fea. ¿Qué más dice? No, no se vuelve fea por el paso del tiempo. No se vuelve fea, aunque Sería igual para que la ella primera, pues, solamente que pase, estaría parafraseando, igual que la primera, la respuesta. claro. Yo estoy tratando de parafrasear más o menos lo que tú piensas, o estoy tratando de pensar como tú. Más o menos lo que tú me estás explicando es esto, que Alicia no se vuelve fea porque la fealdad es producto del paso del tiempo. Y eso está muy bien, ¿ya? Yo estoy entendiendo esto, que Alicia no se vuelve fea aunque para ella pase el tiempo. Alternativa A. Por eso yo no escojo la alternativa A, ¿sí? En cambio, la alternativa B, cuando me dice Alicia no puede ser fea, así tú lo interpretes tres maneras, solo tiene una interpretación, nada más. ¿Ya? En todo caso, yo acepto tu razonamiento de esa manera, ¿sí? ¿De acuerdo? Aunque entiende que hay alternativas que pueden jugar justamente con nuestro raciocinio y que pueden tener varias explicaciones. ¿Sí? Yo puedo decirte, sí, pues, por supuesto, tal y como le estás pensando es la A, por supuesto. Pero a ver, dime por qué descalifica la B. Porque la vez solo dice que Alicia no puede ser fea. ¿Pero por qué no Claro, puede ser feo? Pues pasa el tiempo. claro, no puede ser fea porque para ella no pasa el tiempo.
tal Tiene como la dice. misma respuesta que el mismo, profesor, igual que la A, solo que ahí le faltaría Exacto. complementar por el paso del tiempo. Exacto, ¿no? Entonces, tú te vas dando cuenta que podrías discutir tu respuesta o alguien te podría discutir tu respuesta en la alternativa A, pero en la alternativa B no te pueden discutir la respuesta. Ojo, yo acepto tu razonamiento y si no hubiese la alternativa B de bueno, escogería lo mismo que tú, ¿sí? Esas se llaman las medias respuestas y a veces van a aparecer dos respuestas, así como tú de pronto has sentido en alguna ocasión, oye, pero esa pregunta tenía dos alternativas correctas. Eso está mal planteado. No es que esté mal planteado. Es lo que justamente estamos llegando entre tú y yo. ¿Cuál Gracias, es profesor. la Gracias. que tiene menos discusión, ¿no? Entonces, Gracias. eso es lo que Gracias. pasa cuando encuentras, igual, vas a tener que debatirlo contigo mismo, porque a veces no hay con quién debatir en pleno examen, ¿no? Ahora viene, oye, esta es la siguiente, la misma pregunta. Ya. Número 2, o 6 ya, ¿no? Estamos en la 6. Vamos a leerla ya. Uno de los epitafios es las lápidas, ¿no? Las lápidas y las inscripciones sobre una tumba, ¿no? Dice, uno de los epitafios más famosos de la historia es el de Nietzsche, notable filósofo alemán. Él había escrito un epitafio que decía, Dios ha muerto, firmado por el propio Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, firma Nietzsche. Por otro lado, se dice que en la tumba de Nietzsche reza este epitafio, Nietzsche ha muerto, firma Dios. Desde luego, no podríamos afirmar que Nietzsche era ateo, pues significaría que no creía en la existencia de ningún Dios, cosa que no es posible debido a que en su epitafio parece creer en su existencia, aunque sea solo para evidenciar su supuesta muerte, ¿no? Tampoco podríamos aducir, por el contrario, que Dios no creía en Nietzsche. Basta con leer el epitafio, ¿verdad? Sin embargo, hasta donde se explica el autor del texto, Dios no escribió ningún epitafio. ¿Mm? Aquí también hay una situación bastante interesante, ¿no? Sobre todo un juego de ideas que trabajan con nuestra lógica. La pregunta número 1. El texto afirma con respecto a Dios. Con respecto a Dios. Nietzsche No cree en creía Dios. en Nietzsche, profesor. No creía en Nietzsche. ¿Por qué? A ver, Nietzsche Porque cree, dice que desde luego no podríamos afirmar que Nietzsche era ateo, pues significaría que no creía que la existencia de ningún Dios, cosa que no es posible debido a que este epitafio parece creer en su existencia. ya. Ahí estamos diciendo que Nietzsche sí creía en Dios, ¿correcto? Ahora, leamos de esta parte. ¿Qué dice? Tampoco podríamos aducir, por el contrario, que Dios no creía en Nietzsche. ¿Por qué no podríamos decir eso? Basta con leer dicho epitafio. ¿Y qué dice el epitafio? Nietzsche ha muerto. Entonces, ¿Dios creía en Nietzsche? Sí, aunque sea para evidenciar su muerte. ¿Nietzsche creía en Dios? Sí, aunque sea para evidenciar su muerte. ¿Ves? Entonces, podemos afirmar con respecto a Dios que, ¿Cree en Nietzsche? claro, que creía en Nietzsche, ¿no? Creía en Nietzsche. Ahora, según el texto, con respecto al epitafio adjudicado a Dios, al epitafio que supuestamente Dios escribió. Dice que no conoce mayores datos. Claro, no conoce mayor edad porque dice, ¿no? Oye, sin embargo, hasta donde yo sé, Dios no escribió ningún epitafio, ¿no? Entonces, pues, el autor del texto indica que no conoce, pues, mayores datos, ¿no? Muy bien.
Vamos ahora con un texto o con un grupo de textos, no lineales. ¿Qué especies pesca más Perú para producir conservas? Y la respuesta ahí está clara, ¿no? Caballa y anchoveta. Esas son las especies que pesca más para producir conservas. ¿Por qué? Porque la caballa se pesca en un 45.7%. Miren, casi la mitad. La anchoveta en un 29.3%, ¿no? En tercer lugar, el bonito, con 2.6%, y el jurel con 0.4%, chiquitito no. ¿Ya? El atún, la sardina y otros tipos de pescados, o de peces en este caso, constituyen el 22.0%. Están dentro de este porcentaje. ¿Ok? Ya. Ahora viene la pregunta. El texto gira en torno a... ¿A qué gira en torno? ¿En torno a qué? La producción de conservas, Ajá. Claro que sí, ¿no? En torno a la producción de conservas. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos deducir del texto leído? en el mercado nacional se encuentra más conservas de caballa y anchoveta. Claro. ¿Por qué? Porque son de pronto los recursos que más se pescan para producir, ¿no? Si son los más, digamos, los más pescados para, los más extraídos, perdón, los más extraídos para poder producir conserva, entonces en el mercado pues hay más atún o conservas de caballa y anchoveta, ¿no? No se deduce del texto leído. La anchoveta es un producto hidrobiológico que se exporta. Uh-huh. Porque no estamos hablando de ello, ¿verdad? Estamos hablando de la producción de conservas. No hablamos, ni podemos nosotros deducir pues que las conservas se puedan exportar, ¿no? Entonces ahí tenemos la C de casa. Pregunta número 4. Una afirmación es errada. A ver, profesor, la caballa es la especie más pescada para el consumo directo. El texto no dice que es para el consumo directo, sino para... Pero dice que la caballa que tiene 45.7% para la producción de conservas. Exacto, muy bien, Violeta, muy bien. Muy bien. Violeta, se ve que has hecho tu tarea. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Esta es una situación muy difícil, pero es necesario también recordar, ¿no? Que en el Perú, en la región andina, 6 de cada 10 niñas en extrema pobreza no terminan la secundaria en edad oportuna. Ojo, en edad oportuna, ¿no? Porque justamente, por eso justamente a veces abundan los famosos cebas, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque no terminan justamente en edad oportuna. Ahora, en la Amazonía, la situación está un poco más grave, ¿no? Porque son 8 de cada 10 niñas en extrema pobreza. ¿Sí? Obviamente aquí nos faltaría la región costera, ¿no? Claro que también no estamos diferenciando la zona urbana de la zona rural, tampoco estamos diferenciando de pronto algunos otros condicionamientos. Aquí solamente estamos viendo el condicionamiento económico, ¿sí? El condicionamiento económico, por eso habla de extrema pobreza. Muy bien. No es una afirmación correcta según el texto.
Profesor, más del 50% de niñas de la zona andina y amazónica culminan la secundaria después de la edad oportuna. Sería la Ujú. Puede la edad oportuna, ¿no? Ujú. Ya. En la Amazonía hay más niñas en Sí, extrema profesor. pobreza Ya que sé, en la profesor. zona andina. Ahora, espérate. Eh, La pregunta es, no es una afirmación correcta según el texto, pero en la Amazonía hay más niñas en las que extrema pobreza que sí, porque hay 8 de cada 10. Eso sí es una afirmación correcta, pero la pregunta es, no es una afirmación correcta. Ahora, pues más del 50% de las niñas de zona andina y amazónica culminan, dicen, no terminan la secundaria. Pero no sé si se culmina la secundaria después de la edad oportuna. Solo dice, no terminan la secundaria en la edad oportuna. ya. A ver, vamos analizando. Dice, no es una afirmación correcta según el texto. Es algo incorrecto. En la Amazonía hay más niñas en extrema pobreza que en la zona andina. ¿Cómo puedo yo saber que hay más niñas en extrema pobreza? Acá dice que en la Amazonía 8 de cada 10 niñas y en la región andina 6 de cada 10 niñas. Ya. En extrema pobreza, ojo, Sí, profesor, sí. ya, En ambos. ya. Eso me da a entender que en la Amazonía hay más niñas en extrema pobreza. Porque ahí está indicando 8 cada 10 niñas. Niños. 8 de cada 10 niños. Pues, supongamos, eh, alucinemos, ¿ya? Te digo, por ejemplo, ¿ya? Claro, profesor, no puede ser la C porque dice el 50% y ahí en la ficha dice más del 50%, o sea, no puede ser tampoco incorrecta, ¿no? Si acá yo te pongo que hay 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 de niñas. Si acá tengo lo mismo, si Sí, hay 1.000.000, profesor, sí sería solamente una observación. Cada vez que en las clases, muy bien de la profesora Violeta su intervención, pero no deja analizarlo. Quizás ella sí tiene el tiempo prudente para poder analizar, pero hay muchos maestros que quizás no, y lo analizamos en el momento que usted está presentando. Entonces, cuando ella inmediatamente da sus respuestas, o sea, como que también a nosotras nos deja en el aire. Nos gustaría que ajá, la respuesta sea en el chat, por favor, porque ya es la segunda vez que es lo mismo, y se dijo la semana pasada, en la clase anterior también, que por favor nos dejen un poco analizar. de acuerdo, estoy de acuerdo, más bien, bueno, sin ánimos, obviamente, sin impulso, esas ganas que tiene la compañera, ¿no? Eh, 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 en algunos casos, procurar que lo ponga en el chat primero y luego lo debatimos. Está muy bien, ok. Ahora, fíjate en esto. Mira, si yo te dijera que solamente tienen, que la extrema pobreza es 1.000.000 en cada uno, pero que acá, en la región andina, son 6 chicas de cada 10, acá en la región amazónica, 8 de cada 10. Esta afirmación en la alternativa A, perdón, como que no es tan certera, digamos. Es discutible todavía. Yo no puedo afirmar taxativamente que hay más niñas en la Amazonía en extrema pobreza. ¿Sí? Ahora, analizando, eso es correcto. ¿Sí? Ahora,
Vamos a cortar acá. 8 de cada 10 niñas amazónicas, esto es correcto. ¿Sí? Esto es correcto. Esto lo ponemos en dudas. Porque yo no tengo asidero decir que hay más niñas en extrema pobreza. No hay. De pronto acá hay medio millón, pero de ese medio millón son 8 de cada 10. O sea, no me das esa, digamos, ¿no? Ahora, más del 50% de niñas de la zona andina y de la zona amazónica, después de la edad oportuna, más del 50%, por supuesto. Eso es una afirmación correcta. ¿Por qué? Porque aquí en la zona andina es 6 de cada 10. Entonces sería 60%. Y aquí hay 8 de cada 10, el 80%. Entonces sí, pues es el más del 50% en zona andina y amazónica. Entonces, esta es una afirmación correcta. La B es una afirmación correcta también. Profesor, Esta pero es dice que todavía culmina. dudosa. Ahí dice culmina la secundaria después de la edad oportuna. Pero dice en ortografía que no termina la secundaria en una edad oportuna. Y acá dice culmina la secundaria. A ver. No culminan la secundaria en edad oportuna. O sea, no culminan a los 16 años, ¿cierto? Profesor, la C es respuesta correcta, pero acá en la pregunta nos dicen no es una afirmación correcta, porque acá la deducción, más del 50% de niñas, de niñas de la zona andina y amazónica culminan después, pero en cambio acá nos dicen que no terminan la secundaria en edad oportuna. Quiere decir que ellos después de la edad han terminado. Claro, más de 16. ¿Están de acuerdo, Marisol? Sí, sí, está bien. Ya. Sino que la... Entonces Es en la la C C, también, maestro. en la C también Profesor, terminan. en el texto dice culmina la secundaria, profesor. No sé si pues que no Sí, veo sí, bien o dice culmina la secundaria después de la edad claro, oportuna. culminan Pero después de la acá, edad. claro, pero acá está bien, es el 50%, pero no terminan la secundaria, Espera. porque Analicemos. es Ya, obvio está bien. Ya, que hay mayores analicemos. militares del 50%. Ya, cuando dice no terminan la secundaria en edad oportuna, te pregunto, ¿a los cuántos años entonces terminan? No especifica en la infografía, no podemos inferir, no sé, no dice ahí la inferencia, solamente dice una afirmación incorrecta nada más. No, te estoy preguntando, no terminan la secundaria en edad oportuna. Ya. O sea, Pueden terminar los terminan, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 40, exacto, 50 años. terminan más de 16, ¿correcto? No. Ya, ahí estamos. Pueden terminar, o sea, terminan a más de 16 años. Acá dice, más del 50% de niñas de la zona andina y amazónica culminan la secundaria después de la edad oportuna. Después de la edad oportuna. O sea, después de los Pero yo les 16 años. profesor, pero usted está haciendo una inferencia, porque acá no dice, yo puedo inferir, usted está asumiendo. Y eso no es una afirmación correcta en todo caso, porque yo no puedo inferir. La pregunta no me dice inferencia, profesor. Ya. Ahí sí te doy la razón. Te doy la razón. Ahora, asume esta pregunta. Ya, pero tú dices, profesor, pero esto dice afirmación y esta no es una afirmación, sino una inferencia. ¿Correcto? Correcto, está muy bien lo que tú dices. Esta es una inferencia. Vamos a poner acá, ¿ya? Con negrita vamos a poner. Esta es una inferencia. Ya. Perfecto, no hay ningún problema. Ya. Esta es una inferencia. Listo. Ya, pero es una inferencia que se puede relacionar o no. O sea, es una inferencia correcta, mejor dicho. Es una afirmación correcta.
O en todo caso, una inferencia correcta. No Sí. podría decirlo por eso, porque ahí dice culminan. Pero repite, Sí, no todos sí. culminan, ¿no? No todos culminan. Yo me voy a la infografía, profesor. Por eso, tu infografía es clara. Claro, pero claro, ahí en la infografía dice que no terminan la No termina. secundaria completa en una edad oportuna, o sea, pero que sí está afirmando de que sí o sí lo acaban, quizás no en la edad oportuna, pero de que sí lo acaban, lo acaban. O sea, Culminan, sí es claro. una inferencia que Después, tiene relación con el afiche. sí. Ahora, cuando yo digo en la Amazonía hay más niñas, mira, ya, o sea, para no embrollarnos demasiado, esto, inferencia, te acepto, pero es correcta, sí es correcta. Esto, literal, te lo acepto, pero es correcta, sí es correcta. Ve de bueno. Ahora, esta, la alternativa A, sea literal o sea inferencial, podemos decir que es correcta. No. No, ¿Por qué? porque acá no habla de cantidades. ¿Cómo podemos saber nosotros que la extrema pobreza, tanto en la costa como en la Amazonía como en la andina, es de alta, extrema pobreza? Claro, no nos da los porcentajes, pues. No hay datos. Claro, no podemos afirmar que hoy sí en la Amazonía hay más extrema pobreza que en la región andina. No podemos afirmar, no podemos decir. Entonces, allí está tu respuesta. Ahora, yo acepto que pueda decir, oye, pero allí no dice una deducción, dice una afirmación. Pero ¿qué se viene de esta misma manera? No te vas a cerrar. Es que cuando te plantean una pregunta, te van a plantear también de esta manera, pensando que las preguntas son del tipo, uno, literal, la que tú estás mencionando, por eso dices que es afirmación, inferencial, que puede distinguir, que viene siempre, no se deduce, se infiere, se desprende, se entrevé, pero hay una pregunta de compatibilidad o incompatibilidad, que pueden ser afirmaciones o pueden ser inferencias y que pueden estar justamente planteadas de esta manera, ¿no? Entonces, lamentablemente no vamos a poder discutirle al que plantea el problema. El problema, la pregunta ya está planteada de esta manera. Entonces, ahí tenemos que nosotros que ver en general qué nos está pidiendo para poder justamente darle la respuesta, ¿ya? Eso, las pocas veces que me he enfrentado a exámenes de admisión, me ha ocurrido, ¿no? Digo, pero acá hay una afirmación y la respuesta es una deducción. Es que justamente se piensa, o probablemente el que lo está redactando piensa, no en una afirmación de manera literal, sino por compatibilidad. Y la compatibilidad incluye literal y lo inferencial, ¿ya? En la alternativa, en la pregunta 2, ¿cuál será nuestra respuesta? Maestro, ¿y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, maestro? Allí en la alternativa A, esa es la respuesta. Gracias, maestro. Porque no se puede determinar exactamente, no hay un dato que nos diga exactamente que la Amazonía haya mujeres, haya más niñas en extrema pobreza, ¿no? No hay. En cambio, el resto sí tiene una relación, digamos, un dato que pueda corroborar que es correcto en el texto, ¿no? En la pregunta 2, ¿qué podemos deducir del texto? Profesor, una consultita. Si la 2 fuera la A,
que en los Andes el 60% de las niñas de extrema pobreza no culmina, eso quiere decir que 6 cada 10 niños no terminan, ¿verdad? Porque si yo digo que 6 cada 10 niños no terminan, eso quiere decir que el 60% de niños no, en extrema pobreza no culmina. Por lo tanto, es como decir que 8 cada 10 niñas en extrema pobreza en la zona amazónica, no podría ser tampoco la respuesta de la 1 o la 2. Si la respuesta ahí fuera la A, entonces la pregunta 1 no es una afirmación correcta, no puede ser la A. ¿Estás en la pregunta 2? Sí, profesor. Pero La ahí dice Yo en la pregunta la, 2, profesor, en los Andes el 60% de niñas de claro. extrema pobreza sería una respuesta. ¿Por qué? Porque 6 de cada 10 niños equivalen a un 60%. Si la respuesta fuera la A, entonces quiere decir que en la Amazonía hay más niñas de extrema pobreza que en la zona andina, porque estamos sacando la proporción de 8 de cada 10 en la Amazonía y 6 de cada 10 en la zona andina. Ya, sí te estoy entendiendo. Ya, pero ahí dice de los Andes. Para mí es que la respuesta, profesor, porque dice en los Andes el 60% de niñas de extrema pobreza no culminan su secundaria a tiempo. O sea, entonces eso, porque justamente abajo de la ficha dice no terminan la secundaria en edad oportuna. Ok. Recordemos algo. Cuando hablamos de comprensión literal, decíamos que esta comprensión básicamente tiene dos formas, ¿no? La primera forma es la repetición de ideas y la segunda forma es el parafraseo. ¿Okay? Ahora, si yo te digo, 6 de cada 10 no terminan la secundaria en edad oportuna. La zona, ¿ya? 6 de cada 10 no terminan la secundaria en edad oportuna. ¿Esa es una repetición de ideas o un parafraseo? Repetición de ideas, ¿sí o no? Porque está en el texto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ya, es una repetición de idea, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo el 60% no termina secundaria a tiempo, o sea, lo termina a destiempo. ¿Esto es una inferencia o un parafraseo? Una Está inferencia. parafraseando, profesor. Una Está inferencia. asumiendo la cantidad total de un 100% y es evidente que 6 cada 10 equivale a un 60%, como 8 de cada 10 es equivalente a decir a un 80%. Profesor, Ya, es una pero inferencia. ¿por qué es una inferencia? Si me dice 6 de cada 10 en lo literal, yo puedo decir, bueno, entonces es el 60% de cada 10. Claro, yo Sí. puedo decir eso. O sea, eso no es una inferencia, ¿Un parafraseo? es un parafraseo. Ah.
Profesor, una inferencia sería Claro, es si yo para digo, crecer, profesor. una inferencia sería si yo digo el 40% de niños no terminan la secundaria en edad oportuna. Sí termina, Claro, el 40%, ahí sería una inferencia, ¿verdad? El sí termina, claro, 40% de alumnos terminan la secundaria en edad oportuna. exacto. Eso Eso sí sí sería es una una inferencia. inferencia. Ah, Claro, ya. eso sí es una inferencia. Ajá, Es una ah, ya. inferencia. En cambio, yo estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Eso no es inferencia, es Parafraseo. Ah, parafraseo. ya. Profesor, entonces es lo que nosotros podamos sacar y no de lo que nos quiere comunicar el afiche, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que el parafraseo es eso, ¿no? Porque estamos sacando del afiche. Claro, el Mm, parafraseo es decir lo mismo, pero con otras palabras. Y Profesor, una preguntita. Deducir es una inferencia. claro, Ah, ya. entonces No cuando sabes. ya tú deduces, ya es inferir, pues. Entonces no es la alternativa A. No es. Entonces, ¿qué puedes deducir? La B, que el factor económico, no tampoco, porque ¿Por qué prácticamente no? está hablando ahí, ¿no? Podría ¿Por qué ser la no? C, porque el factor económico afecta sustancialmente la educación. ¿Por qué no podrías deducir eso? Te está hablando de extrema pobreza. Eso no es Sí, factor sí económico. sería la respuesta a la B, porque acá ya hay una inferencia ya, ¿no? Porque extrema pobreza siempre es el factor económico. Claro, pues. Y acá está especificando qué es educación. Sí. ¿Sí o no? Ah, claro, entonces sería la B porque la otra sí tiene lo que en el afiche, extrema pobreza está tocando. Sí, sí, To- maestra. Toda la información que tú ves en el afiche, sea por repetición o por parafraseo, toda la información que puedes ver en el afiche, que lo puedes leer por repetición o lo puedes leer simplemente poniéndole una palabra o resumiendo lo que sé yo, pero estás repitiendo lo mismo, eso es literal. Pero si yo digo, mira, oye, si hay 6 de cada 10 en la sierra, si hay 8 de cada 10 en la Amazonía, el factor económico es fundamental para la educación. Eso no lo dice el texto. Eso lo estoy concluyendo yo a partir de lo que estoy leyendo. Esa conclusión, esa generación de nuevo conocimiento a partir de lo que yo estoy concluyendo, a partir de lo que estoy comprendiendo del texto, es una inferencia. Entonces allí nuestra respuesta tiene que ser ¿ya? A ver. Hay una última pregunta. Voy a borrar eso, porque eso no funciona ahí. Y esto hay que subir. De razón, pues en el otro no. Ya, vamos a terminar el texto, ¿ya? Se entiende de las frases mostradas en el texto que, otra vez se entiende, o sea, se deduce. La C, profesor. Ujú. Las niñas son más afectadas en su educación
porque aún se vive en una sociedad machista. La educación de las niñas es la más vulnerada en los Andes peruanos. La extrema pobreza afecta la educación de las niñas peruanas. Bueno, eso me olvidé de borrar las otras alternativas. Ya. Entonces aquí, ¿qué me han dicho? La C. La C, profesor. La C de casa, ¿no? A ver, ¿y por qué la A? Espérate. Se entiende. La extrema pobreza afecta la educación de las niñas peruanas. Mm, mm, Sociedad machista. Pero, claro, estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que sí, en efecto, esa es una conclusión que podemos llegar, ¿ya? La alternativa C, está bien. La alternativa A no es la respuesta, por si acaso. Seguramente ahí moviendo las alternativas porque además la sociedad machista, que es un muy buen argumento, no concuerda con el factor económico que está planteando el texto. El texto no te está llevando por otro lado. Simplemente te está planteando la vinculación del factor económico con la educación. ¿Ya? No debemos olvidarnos de eso. Así sea una inferencia. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Vamos con la siguiente. De acuerdo con la imagen, podemos establecer la siguiente afirmación. La A, profesor. Ujú. Ojo, pero dice de acuerdo con la imagen, ¿ah? En la imagen está el profesor que no termina por la extrema pobreza. Ahora, como usted bien lo ha dicho, mayores de 16 años, asumimos e inferimos, no culminan a tiempo. Ya. Yo tengo otra respuesta. La pregunta es clara, de acuerdo con la imagen. ¿Qué me está diciendo? Oye, mira la imagen. A ver, yo de acuerdo con la imagen planteo la alternativa C. Se circunscribe la zona. ¿Por qué? El texto primero me dice, oye, solo fíjate en la imagen. Eso me dice mi pregunta. Y de acuerdo con lo que tú ves en la imagen, ¿qué puedes establecer? ¿Qué estoy viendo en la zona andina? Estoy viendo la zona rural. ¿Qué estoy viendo en la Amazonía? La zona rural. Ah, ya. ¿Qué afirmación puedo establecer? Que el problema descrito se circunscribe a la zona rural. ¿Ve? Porque solamente me está, no te fijes en nada más que en la imagen. ¿Qué es lo que me... ¿Ya? Listo. No sé si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí, hasta el número 16. No, profesor, sí, está bien. Ya. Solamente hay que dar las respuestas en el chat y luego ya usted pide la intervención. Que no se adelanten, por favor. Ya, eso ya lo hemos mencionado. Seguramente vamos a tener una mejor interacción la siguiente semana. ¿Ya? ¿Cuál era esto? Esto era acá, ¿no? Acá. ¿Y esto era dónde? Acá. ¿Ya? Ahí cuando muevo y saco todo, a veces eh, se me mueve ahí la imagen, ¿no? Perdón, las respuestas, y a veces resulta siendo otra respuesta. Bueno, son las 8:25, colegas, quedamos aquí. Por favor, resuelvan el ejercicio. Esta vez vamos a hacer lo siguiente. No les voy a entregar las claves.
y más bien voy a aprovechar en que las discutamos la próxima semana, lo cual no significa que no les dé material nuevo, ¿no? La próxima semana, si es que todavía continuamos, les voy a traer también, les voy a enviar material nuevo, ¿ya? En todo caso, las respuestas, ¿qué les parece si las remito de aquí a un par de días para que ustedes tengan tiempo de trabajar, luego las puedan cotejar? ¿Les parece? Está bien, profesor, gracias. Ya, voy a pedir también ahí al profesor que me recuerde, en un par de días voy a entregar el material, las respuestas, y ya con eso ustedes van a tener el tiempo suficiente para que lo trabajen y todo, ¿sí? Y si hay algún colega que desea seguir practicando más, o sea, desea no sé, unos 5 textos extra, qué sé yo, le pasa la voz al profesor y yo encantadísimo. Se los envío y lo va trabajando. Ya igual, les remito también las respuestas para que vaya cotejando y vayan trabajando. Como ustedes han comentado, a veces pues hay compañeros que sí tienen tiempo para poder trabajar, algunos que están recontra apretados ¿no? Y a veces no pueden practicar demasiado. Entonces, dependiendo de Sí, vuestras profesor. disponibilidades, el que desea practicar, el que tiene tiempo, pase la voz nomás y yo encantadísimo de la vida. Incluso creo que a partir del lunes hay feriados, me parece. Entonces ahí, si el que desea puede aprovechar, pide nomás el material extra y con todo gusto le armo un material extra para que pueda trabajar, ¿ok? Muchas gracias, maestro. Solamente como le decía, acotar, quizás no soy la única, un poco la incomodidad, ¿no? De que a veces estamos analizando, ¿no? Pum, dan las respuestas vía oral y como que nos desencaja. Entonces, se le va a pedir a las maestras, por favor, tratemos de mandar por el chat las respuestas y luego ya el profesor pedirá, pues, ¿no? Que le hablen en audio cuáles son las respuestas que han colocado. Solamente eso quería acotar, maestro, porque ya es la segunda vez también que trato de analizar yo por el tiempo y sé que muchos también hacemos eso, que justo en la clase nos ponemos a leer estos temas. Ok, sí, hay que entender también que de pronto una hora no nos es suficiente. Mira, ya nos hemos pasado media hora más y a veces por eso el aceleramiento, ¿no? Pero sí, voy a conversar, voy a coordinar con el profesor. De pronto les pueden entregar a ustedes el material con 2 días de anticipación para que lo vayan trabajando, cosa que ya llegue la hora el sábado, ya todos han resuelto, todos han trabajado y ya simplemente vamos participando con nuestras respuestas. Eso también puede ser, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, les dejo allí, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias también al profesor, gracias colegas. Con ustedes siempre se aprende, ¿no? Siempre se aprende. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Pásenla bien. Hasta pronto. Gracias a usted, maestro.